Buenas tardes, damos comienzo a la primera edición de este podcast del primer grado de Políticas y Administración Pública y quiero dar las gracias primero a los participantes. En primer lugar, Laura, Diego, gusto estar aquí, Bernat, gracias por contar conmigo y Adrián. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl. Pues si os parece vamos a empezar con el primer punto, que es la carta de Pedro Sánchez. Como sabéis es un tema de bastante actualidad, no hace ni 24 horas, que ha pasado lo siguiente. Vamos a recapitular un poco y después os comento que me digáis cada uno vuestras impresiones. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez, que como todos sabemos es la mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. Según ha publicado el Confidencial, que ahí ha habido una polémica porque el presidente del gobierno ha acusado al Confidencial de ser un medio de ultraderecha y ha habido una contestación por parte del jefe del Confidencial y demás. Y Pedro Sánchez, en la sesión de control del Congreso de Diputados, le ha preguntado a Gabriel Rufián y ha dicho Pedro Sánchez que él sigue creyendo en la justicia española a pesar de todo. Entonces os pregunto, ¿qué opinión os merece la carta que hemos conocido? Además, un hecho inédito que un presidente del gobierno publique por Twitter, además, que necesita un tiempo para pensar y reflexionar antes de tomar una decisión, que no se sabe si se va a dimitir, si no. Empezamos con Bernat. Venga, vale. Sinceramente lo que yo pienso es que si realmente fuese a dimitir no necesitaría ni una carta ni un tiempo para tomar realmente la decisión. O sea, si lo tuviese claro, hubiese dimitido formalmente mediante un comunicado, tanto en televisión como en radio. Y bueno, además he leído hace un momento una noticia del debate en el que ya los fiscales que tienden a la ideología de izquierda ya han propuesto archivar ese caso. Muy bien. Muy bien, ahora Laura. Yo empiezo dando mi opinión bastante directa. Para mí es una estrategia que ha hecho Pedro Sánchez, porque básicamente si uno tiene la intención de hacer algo, directamente no tiene que escribir una carta a la ciudadanía expresando lo que va a hacer y menos dando un plazo de 5 días. Además de que justamente lo ha hecho porque se le ha atacado a su familia, a su mujer, y no podría haberlo hecho por otras circunstancias que lleva bastante tiempo en tensión. Muy bien, Diego. Sí, una cosa que me parece muy importante recalcar es todo el comportamiento que ha tenido Pedro Sánchez desde las pasadas elecciones autonómicas. Ahí hace la jugada de adelantar las elecciones generales para así poder controlar todas las pérdidas que había tenido en las elecciones autonómicas, y fue toda una estrategia. Verdaderamente Pedro Sánchez no está actuando por un capricho o de forma irracional. Es claramente una estrategia planeada y claramente quiere obtener algo. En este sentido, quiere llevar el tema a la ciudadanía para que se forme un debate al respecto, se forme controversia y pueda conseguir por su parte un apoyo. También estaba viendo ayer unos comentarios que estaban haciendo unos compañeros de nuestra facultad, unos compañeros de nuestra facultad que precisamente estaban dando acotación al hecho de que es algo inédito, que Pedro Sánchez verdaderamente ha sido el presidente de las primeras cosas, siempre ha sido el primero en todo. Ha sido el primero en adelantar las elecciones de esa forma, ha sido el primero en esta acción que está tomando a cabo. Verdaderamente es un presidente que está haciendo todo nuevo. O sea, podría perfectamente plantear una cuestión de confianza ante el Congreso y también sería la primera vez. Eso fue. Muy bien, Adrián. Bueno, en primer lugar, creo que las intervenciones de mis compañeros han sido correctas. Creo que en efecto se trata de una estrategia. No creo que vaya a dimitir, aunque aventurarse es complicado en estos tiempos. Yo creo que las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la organización Manos Limpias, incluyendo 9 veces en la palabra ultra en esa carta, son un poco excesivas. También me sorprende que haga esta declaración en una carta y la suba a Twitter a lo Trump,
que es lo que tanto critica, tanto que lo llama ultra, pues utiliza uno de sus medios. Y otra cosa que me llamó la atención leyendo esta carta a la ciudadanía fue lo que él dice sobre el ataque a la familia. Y yo le quiero preguntar, aunque probablemente este podcast no le llegue al señor presidente, si es que la señora Ayuso no tiene familia como para estar desviando la atención a unas cuestiones sobre su novio que, en particular, sucedieron antes de su relación, mientras que la cuestión que estamos tratando hoy sobre la carta vienen dadas sobre la mujer de Pedro Sánchez, unas cuestiones que han sido desarrolladas pues, mientras estaban en una relación sentimental. Sin ir más lejos, gracias Adri, quiero recordar que en el Congreso de Diputados María Jesús Montero, ministra de Hacienda, dijo que la mujer de Feijóo, Eva Cárdenas, se había lucrado de una ayuda en la Junta de Galicia, y lo acusó, y el PP estaba diciendo que no, pero ellos seguían insistiendo en que sí. O sea, parece ser que algunas veces nos escuece mucho cuando nos lo dicen a nosotros, pero después se lo decimos a los demás y no pasa nada. Entonces, por lo que me ha quedado claro, estáis diciendo que va a ser toda una estrategia política. Como ha dicho Diego, es un maestro de eso, Pedro Sánchez, porque lo ha hecho todo él, siempre innovadoramente y demás. ¿Qué pasará el lunes? ¿Qué creéis que va a pasar en la rueda de prensa? ¿Qué va a decir él? Yo quiero añadir que a mí me parece una estrategia un poco chapucera. Porque a nivel internacional lo deja bastante mal. Yo no sé lo que opináis vosotros, pero a mí, en cuanto al presidente del gobierno, ya la ciudadanía está bastante mal su imagen. Ahora, a nivel internacional... Sí, bueno, no hay nada más que ver los titulares de los principales periódicos europeos de esta mañana, que la verdad es que bien no ha quedado de aquí al plano europeo. Y sobre todo que ya es un meme, la carta ya a primera hora de la mañana había muchas imitaciones en Twitter sobre la carta y bueno, no voy a entrar tampoco en detalles de algunas que he visto imitándola, pero sí que eso hace recapacitar que la política española al final termina siendo un meme. En cuanto a estrategia de Pedro Sánchez, claro que va a ser una estrategia. Yo creo que el lunes no va a dimitir. Va a ser tipo como lo de Rubiales después del beso a Jenny Hermoso, o sea, no voy a dimitir hasta que al menos no salga otra alternativa. De hecho, ya anoche, después del anuncio de Sánchez por Twitter, había otra gente en Twitter o incluso ya promoviendo manifestaciones de que Pedro Sánchez ha sufrido un ataque personal, tanto él como su mujer, promovido por la derecha, o sea, en plan agitación, algo que bueno, que siempre se le ha dado muy bien a la izquierda, que es la agitación y el victimismo. O sea, creo que se me termina notando de que pie cojeo, pero lo que viene a dar a entender es que a él se le está atacando personalmente y a su mujer por ser la mujer de quien es, cuando hemos visto y se ha demostrado lo de Air Europa, lo de la cátedra misteriosa, que lo de la cátedra misteriosa además me recuerda a la Rumanía de Ceausescu, donde su mujer Elena firmaba todos los artículos científicos sin haber tenido prácticamente estudios. O sea, no son cosas que al final no hayamos visto, independientemente de que Pedro Sánchez sea el primero en tomar ciertas decisiones. Al final a mí me termina retrotrayendo a otras cosas que ya hemos visto y que han acabado con ciertos regímenes. Bueno, pero también hay una cosa que es cierta, y es que todas estas controversias con políticos que han ocurrido en la política española actual usualmente tienen su vida de una semana, 2 semanas, y ya después caen en pozo muerto. Entonces, al fin y al cabo, creo que Pedro Sánchez puede incluso estar apelando a eso. Él sabe cómo es el electorado español, cómo es el comportamiento de los españoles, y al fin y al cabo quiere llamar la atención
que pase un revuelo así y sin ganar un poco de popularidad y ya está. No creo que él crea que vaya a haber una consecuencia mucho más grave por parte Pero de eso al final parece como el crío de 10 años que se pilla las papeletas en el colegio cuando le dicen que tiene novio. Sí, pero le ha funcionado. Sí, básicamente otra pataleta. Bueno, yo quería intervenir y perdonar. Sí, bueno, como han mencionado mis compañeros, ayer hubo una manifestación en Ferraz y en ella estuvieron cantando la canción esta del tren de TikTok del mapache dando vueltas de Pedro, 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 P. Otra cosa es que, bueno, él menciona a Feijóo y a Abascal en la carta como si fuesen los causantes de su decisión. Y como ha dicho mi compañero Diego, yo creo que Pedro Sánchez, una de sus estrategias es apelar a la fugacidad de las noticias hoy en día, que por ejemplo, está ahí un conflicto, estamos 4 días hablando intensamente sobre eso y aparece cualquier otra cosa y ya nos centramos en eso y parece que queda un segundo plano. De hecho, yo no creo que Pedro Sánchez dimita, como ya he dicho antes, y no sé lo que sucederá. De todas formas, ¿quién creíais que sería su sucesor en el partido si Pedro Sánchez dimitiese? Bueno, lo lógico cuando dimite un presidente del gobierno es convocar unas nuevas elecciones. Ya lo provocó Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. Otro antecedente de una dimisión podemos remontarnos a Adolfo Suárez, que sí le sucedió su vicepresidente, pero durante un periodo transitorio, ¿cuánto? Bueno, unos 3-4 meses, tampoco, además porque ya había prevista... Pero porque una sabía que iba a haber elección. un golpe de Estado en la Sí, sombra sí, y demás. también, aparte de eso, no es tipo Estado, aquí no somos tipo de Estados Unidos que cuando hay una dimisión o una cosa así sucede el vicepresidente. Igualmente, como dice Adri, o como ha dicho Diego, justo cuando se empezaba en septiembre, finales de agosto, septiembre, por lo de la amnistía que Pedro Sánchez estaba vendiendo España, fue justo cuando salta lo de Rubiales. Entonces ya nos centramos en el tema de lo de Rubiales y omitimos aquello. Igual esto también es una estrategia para desviar, calentar también un poco a la gente, porque si ya llegó a haber anoche manifestaciones en Ferraz es porque se va a calentar a la gente e intentar desviar la atención. Hablando de la gente, el PSOE tiene un electorado que es muy fiel, es igual que el del PP, son muy fieles y se callan con lo que dice cada líder del partido. Si uno cambia de opinión, no pasa nada, porque además, ¿vosotros creéis, y les pregunto a Laura y a Diego, creéis que el anuncio de Pedro Sánchez de que no dimita lo puede poner en evidencia el síntoma de deterioro político, de que ha recurrido a esto debido a pues, lo que está pasando ahora con Salvador Illa compareciendo, las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina? ¿Lo creéis? Yo quería añadir, porque una acción tiene un fin. Entonces, no hemos hablado como de los fines que vosotros creéis que tiene esta estrategia. Para mí, ahora mismo se acercan 2 elecciones muy importantes aquí, que las vamos a comentar más o menos por encima. Bueno, están las pasadas vascas, que ya ocurrieron, pero se vienen las de Cataluña, primero, el 12 de mayo, y el 9 de junio, las europeas. Para mí, tiene alguna relación. O puede ser que esté ocultando o desviando la atención acerca de que se ha abierto lo de Pegasus. Entonces, algún fin tiene. No creo que sea porque sí. Terminemos con lo que Sí. vamos a terminar, Diego, con el tema y ya voy a pasar a las elecciones vascas, pero vamos, Diego. Pero en con lo cuanto a que- estatus, está fatal. Vale, en relación a la pregunta que nos planteaste, Raúl, la del electorado del PSOE, bueno, es que ya han ocurrido tantas controversias con relación a cómo ha cambiado el discurso del PSOE con la entrada de Pedro Sánchez. Al principio decía que no iba a pactar con Bildu, que no iba a pactar con Esquerra Republicana, que no iba a pactar con Podemos,
y al final acabó pactando con todos ellos. Dijo que no iba a ser una amnistía y ahora está planeando hacer una amnistía, y el electorado se lo ha permitido todo. Entonces no creo que esta carta precisamente vaya a suponer un cambio, porque no ha sido ni tan grave como eso, ni ha afectado directamente a la política española. Es un caso más personal de ataque al presidente del gobierno. Bueno, Raúl, me gustaría hacer una pequeña última intervención para finalizar con este tema. Y es Concedida. Gracias. Como han dicho mis compañeros, ahora ha vuelto a salir el caso Pegasus, y esto, como ustedes sabrán, o a lo mejor no, ya estoy yo aquí para explicárselo, es un spyware de origen israelí que el Reino de Marruecos, sus servicios de inteligencia, compraron allá por 2021, adquirieron su servicio, y es ahora mismo el spyware más efectivo que existe, ya que tú lo puedes tener en tu móvil y no saberlo si no lo detectas. Y como todos sabemos, hace un año salió un caso muy importante, ya que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tenía este spyware en su teléfono, y yo vengo a decirle que por qué Pedro Sánchez ha hecho tantas cesiones de carácter geopolítico al Reino de Marruecos. ¿Tienen algo que ver estas cesiones con el spyware Pegasus? Bueno, pues podemos dejar esa pregunta en el aire, ya que nuestros oyentes reflexionen y demás. Creo que nosotros lo tenemos claro más o menos lo que pensamos. Vamos a otro bloque, ya ha quedado claro toda nuestra opinión sobre este asunto. Vamos a las elecciones vascas, que han ocurrido hace prácticamente nada. El resultado, el PNV ha empatado con Bildu. Bildu ha obtenido el mejor resultado de su historia, 100.000 votos más. Por ejemplo, en Vizcaya, un 37% de votos. Y en San Sebastián ha ganado el PNV por solamente 821 votos. Y los candidatos, casi en todos los partidos, se han renovado. Por ejemplo, en el PNV, Imanol Gradales ha sido el que ha sustituido al lehendakari Íñigo Urkullu. En Bildu está el hombre de confianza de Otegi, que está considerado como uno de los ideólogos del partido. En Podemos es el único partido que no se ha renovado. En Vox entra por primera vez. Y en Sumar, la señora Alba García, que era una candidata en Podemos en el ayuntamiento, que estaba de número 3, y consiguieron 2 candidaturas solamente Podemos, ella se quedó a las puertas y después se unió a Yolanda Díaz. Mi pregunta a los participantes de la mesa es: ¿cómo se ha llegado a la situación de que Bildu haya conseguido tantísimo apoyo por parte del electorado vasco? Podemos empezar con Adrián. Bueno, pues yo creo que, pese a que mucha gente lo niega, la izquierda abertzale está ganando bastante importancia en el País Vasco, y yo creo que es que la derecha que representa el PNV, como norma general, está quedando más relegada a la gente de mayor edad. También cabe resaltar que, por ejemplo, en Álava ha ganado Bildu, pese a que en esta zona la gente habla más castellano, teniéndose que se habla en toda la comunidad autónoma, que en Guipúzcoa o en Vizcaya. Entonces es cuanto menos curioso. ¿Laura? Yo voy a decir que los dos partidos que han sido más votados y que han obtenido más diputados, ambos son nacionalistas vascos, independientemente de que sean de derecha o de izquierda, que ese término, para clasificar, yo creo que a nosotros no nos gusta mucho porque no tiene mucho sentido, pero quienes principalmente han ganado son ellos. Ahora mismo su discurso no va acerca de... yo estoy dando mi opinión. No acerca, o no se han centrado en la independencia, pero porque tampoco ahora mismo no tienen esos intereses y no están en el momento, pero en un futuro seguramente tendrá más apoyo Bildu y no sé. Muy bien, gracias. Diego. Bueno,
Una cosa que está quedando claro con las elecciones vascas es que el PNV ha perdido muchísimo apoyo y es algo que ya se veía previendo desde las elecciones generales. Como bien comentaron mis compañeros, como bien comentó Adrián y comentó Laura, el PNV es un partido que ya se está desgastando, ya no puede ni siquiera identificarse dentro del espectro de izquierda o derecha porque empieza a adoptar políticas progresistas, empieza a adoptar políticas relacionadas con el PSOE. Entonces está compitiendo dentro del mismo marco ideológico con Bildu, pero Bildu está siendo mucho más atractivo a la población joven, la población que además se ve impulsada por todo lo que está ocurriendo en Cataluña, que dicen queremos independentismo y Bildu nos lo va a dar, PNV no nos lo va a dar. Lleva muchísimos años en el gobierno y no han hecho nada, más que pactar con los mismos partidos del Estado de siempre. Entonces, eso explica perfectamente el desgaste que está teniendo el PNV. La cosa es, ¿qué hará el PNV ahora? Porque ahora se está encontrando en una situación muy complicada, porque está pactando con su enemigo, porque no está agarrando una posición contraria a ellos, que puede que le venga bien en un cierto aspecto, pero ya está mostrando que esa fórmula no está funcionando. No está funcionando esa fórmula de apoyar al PSOE, de renegar al PP, de renegar el espectro ideológico que originalmente ocupaba. Entonces, el PNV tiene que hacer un cambio de estrategia, o si no, es que se lo va a comer Bildu. Se lo va a comer Bildu, y más con la caída de Podemos, muchos de los votantes de izquierda se están pasando a la izquierda abertzale, que es ideológicamente el que más cercano está, más en el País Vasco. Eso también puede explicar por qué Bildu ha ocupado mucho espacio electoral en Álava, como bien comentó mi compañero Adrián antes. Vale, Bernat. Mira, estoy con los datos del escrutinio final y efectivamente la subida de Bildu ha sido interesante. O sea, el PNV desde las últimas elecciones vascas ha perdido 4 escaños. Bildu ha ganado 6. Quizás el ascenso de Bildu también tenga que ver con los medios de comunicación, esa publicidad que se le ha dado, sobre todo tras las últimas generales, de que bueno, esa publicidad ha salido Otegi más, también esa búsqueda del nacionalismo tras conocerlo de la posible amnistía a Puigdemont. Esto es un poco teoría de la conspiración mía, pero quizás porque sabemos perfectamente quién está detrás de Bildu, por mucho que digan que si ellos solamente secuestraban gente, quizás puede ser ahora la estrategia de ETA llegar al poder, llegar a tener lo que ellos quieren sin necesidad de plomo, habiéndose dado cuenta de que la vía diplomática por la democracia puede ser más útil, porque los catalanes primero fueron por la vía diplomática y ahora, sobre todo con el tema de los CDR, el tema del 1 de octubre, fue más brusco el tema de salir a la calle, que era lo que en tiempos teníamos con ETA y con Kale Borroka. Ha reculado en ese aspecto el nacionalismo vasco y ha preferido optar por esto, y además aprovechándose de la publicidad, de ese mediatismo, de cómo se ha vendido Bildu a través de los medios de comunicación, por partidos sobre todo como Vox, que siempre han hecho referencia a que estaba detrás. Quizás puede estar ahí ese ascenso y esa búsqueda del nacionalismo que hasta hace unos 20 años no consiguieron por medio del club. Creo que Adrián y Laura tienen algo que añadir a lo que acaba de decir, Sí, ¿verdad? yo tengo que añadir que, como ha dicho mi compañero Hernán, Bildu y en general yo creo que la izquierda abertzale ha comenzado por fin a aceptar las reglas democráticas, y esto le está viniendo muy bien al verse como un partido renovado frente al PNV, que viene de haber estado como socio del gobierno de una forma que no ha conseguido nada en la independencia vasca. Pues yo creo que Bildu, para un joven vasco que no ha vivido la época del plomo de ETA, se ve como un partido renovado que es bastante atractivo. Abro un poco el paréntesis volviendo a lo mismo. El PNV es un partido envejecido,
Y Bildu está causando el efecto que hace unos 10 años ya provocaron o Podemos o Ciudadanos. Es un partido envejecido, pero a lo que iba al principio es que, y por eso me he detenido un momento en hablar de los candidatos, porque han renovado casi todos los principales partidos. Entonces, la estrategia del PSOE, ¿vosotros creéis que le ha funcionado? Porque lo que quería el PSOE en el País Vasco era revalidar esa coalición con el PNV y que el PP perdiera el apoyo. ¿Creéis vosotros que lo ha conseguido? Y otra cuestión que hablo también. El PNV, al cambiar a Urkullu, ha podido movilizar a la gente joven al elegir un candidato que tampoco es que sea muy joven porque va a cumplir 50 años. ¿Pero vosotros creéis que ha tenido eso una base fuerte? Laura, digo. El PSOE se ha atribuido la victoria del PNV para ellos, para su futura estrategia. Pero el PP se supone que aún habiendo ganado el caño, ha perdido porque la derecha, el voto que se supone que es útil, aún así Vox ha tenido pues también apoyo. Entonces la derecha allí pues no ha salido muy bien. Diego. Bueno, sobre si la estrategia del PSOE ha funcionado, a priori yo creo que no. Primero porque el PNV ha tenido resultados peores y al final el PSOE si va a tener que pactar, probablemente pacte con Bildu, o no sé, o puede ser que haga una triple coalición. Pero el verse asociado con Bildu al PSOE le pasa factura y le da mucho mensaje ideológico a favor a la derecha. Por eso se ha monopolizado mucho el mensaje de bote chapote y otros tipos de mensajes. Entonces, al PSOE no le viene bien que Bildu se haga muy fuerte porque al final va a tener que pactar con ellos y va a radicalizarse. Ahora, sobre lo de Urkullu, yo creo perfectamente que no. Urkullu era una figura regional muy fuerte en el País Vasco y había tenido su apoyo. Ahora que se ha renovado el nuevo líder del PNV en el País Vasco, ha perdido resultados. Entonces la estrategia ya está claro que no le funcionó. Bien, pasa una cosa para añadir. El votante del PNV, donde realmente tiene importancia el PNV, el líder, es allí. O sea, los líderes que están en el Congreso de los Diputados no tienen nada que ver con Urkullu. Urkullu era una persona fuerte allí y no tenía por qué venir nadie desde Madrid a decirle lo que tenía que hacer, porque ya llevaba bastantes años, tenía demasiada fuerza y a él lo han quitado desde Madrid, sobre todo eso al votante del PNV le ha sentado mal que se deje ningunear desde el gobierno central a un partido regional. Es más, el PNV siempre se ha caracterizado porque siempre ha estado dentro de los gobiernos cuando lo han necesitado. Por ejemplo, Rajoy ha sido con Aitor Esteban negociando y demás. Aznar, sin ir más lejos, también pactó con el PNV. Bueno, yo quería hacer una pequeña puntualización y es qué va a hacer ahora el PSOE, porque yo, a diferencia de lo que ha dicho Diego, creo que sí que se ve beneficiado el Partido Socialista, ya que, bueno, aunque claramente Bildu sea un partido de una izquierda derechale más radical, por así decirlo, no creo que el PSOE se sienta tan incómodo como para pactar con ellos ahora en el País Vasco, y creo que le va a venir bien ese partido renovado como para reforzar su posición en el País Vasco. ¿Y qué hará ahora Bildu allí? ¿Será como Junts? ¿Pedirá condiciones difíciles de cumplir para el PSOE? ¿Incomodará? Perdona, Bernardo, un momento. Primero digo para alusiones y después ya tú. Vale.
Claro, es que yo quería puntualizar una distinción porque una cosa es la estrategia que esté llevando a cabo el PSOE y que considera que le va a beneficiar y otra cosa es que en la práctica le beneficie. Porque ciertamente el PSOE está adoptando la estrategia de vamos a pactar con Sumar, vamos a pactar con Bildu, vamos a pactar con todos estos partidos. Y por ahora le ha funcionado, por ahora. Pero quién sabe qué precio esté dispuesto a pagar en un futuro y quién sabe qué repercusiones eso podría tener. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el PP y Vox tuvieron no los resultados esperados en las elecciones generales, el PP sí ganó las elecciones. Entonces sí consiguió sus apoyos. El PSOE, de alguna forma, si bien consiguió al final la presidencia y no se vio tan afectado, algo pasó ahí. Entonces, yo sí creo que a futuro esto le va a repercutir más que todo a la imagen que el PSOE trata de monopolizar y que le va a llevar a competencia con precisamente estos partidos y ahí que gane el que tenga que ganar en ese espectro. Coincido contigo, Diego. O sea, después de los resultados del domingo, había medios un poco más favorables a la izquierda que daban por hecho de que el PSOE había ganado sí o sí, estuviese uno, estuviese otro. Le iban a dar el apoyo al PNV, quizás porque es un partido que tiene más traído a su terreno, pero el PSOE no ha ganado. O sea, esto a un medio largo plazo le va a repercutir bastante, porque ha querido aliarse con Dios y con el demonio a la vez. Voy a explicar el ejemplo, ¿vale? Ha querido pactar las mismas condiciones con dos partidos de ideologías contrapuestas y que ahora están compitiendo por ver quién gobierna en el País Vasco. Obviamente, donde van a querer la fuerza el PNV y sobre todo Bildu es en su tierra. O sea, a ellos el estar en Madrid es solo por tener una voz, para ser la mosca cojones. Pero ellos, como los partidos nacionalistas catalanes, ese es su territorio, allí es donde tienen que ganar. O sea, si vemos las elecciones generales, los resultados en Cataluña o los resultados en País Vasco, vemos que a lo mejor se tiende a PP, a PSOE, hasta que llegan las elecciones allí. Ese es su nicho de mercado. Ahí es donde tienen que ganarse a la gente. Entonces, querer pactar con PNV y con Bildu simplemente por gobernar a nivel central, ¿le puede salir caro al PSOE? Sí, porque si ahora le da sus apoyos, como en principio parece que se los va a dar a PNV para que gobierne, podría resultarle que Bildu, los apoyos que le dio para gobernar a nivel estatal, los pierde. Adrián, ¿tenías que decir algo? ¿Nadie más tiene que decir nada aquí? Vale, yo creo que Bernard ha aportado una reflexión interesante. También quiero recordar que al final de la campaña el PSOE, viendo que Bildu iba a conseguir bastante más de lo que tenían planeado, se habían puesto a criticar a Bildu como si no estuvieran ellos negociando con Bildu en Madrid. Pero bueno, creo que también podemos dejarle una reflexión interesante. Si os parece, hacemos un breve parón antes de hablar con el tema de las elecciones europeas. Y seguimos ahora. Bueno, después de este breve descanso vamos al último tema, que es el de las elecciones europeas. Por recordar un poco, el 9 de junio se van a celebrar las elecciones europeas. Las candidaturas se presentan entre el 1 y el 6 de mayo y os voy a decir las cabezas de lista confirmadas ahora mismo de los principales partidos en España. Del PSOE está Teresa Rivera, que es la actual vicepresidenta tercera y la ministra de Transición Ecológica, que acaba de ser anunciado hace nada. Podemos, Irene Montero, Vox, Jorge Buxade y Ciudadanos está Jordi Cañas, que era un diputado del Parlamento de Cataluña desde 2010 hasta 2014 y ahora está como eurodiputado desde el 2019. Vuestra predicción, Puigdemont también está, va a haber ahí mucho caldo va a haber ahí, entonces necesito un poco que me digáis vuestras impresiones, qué os parece y demás. Vamos a empezar con Diego, que lo tengo aquí al lado. Vale, bueno, son nombres muy resaltantes, de hecho la gran mayoría los conocemos. Irene Montero, Jorge Buxade, son nombres de figuras muy importantes en la política española, entonces yo creo que van a ser
unas elecciones europeas remarcables en comparación a las que hemos tenido en los últimos años. Es notorio que en el comportamiento político español no son unas elecciones muy conocidas, de hecho son las últimas dentro de las elecciones donde hay mayor participación electoral. Entonces, puede ser que la presencia de candidatos mucho más conocidos va a impulsar la participación política en las elecciones europeas. También, a pesar de que tienen esa impresión tan menor, de que no son elecciones tan importantes, verdaderamente sí lo son. Ten en cuenta que se va a elegir el Parlamento Europeo. Muchas de las legislaciones que luego se van a acabar aplicando en España vienen precisamente del Parlamento Europeo. Entonces, así como con una nota, animar a votar al partido que vosotros consideréis, si queréis votar obviamente, pero que nadie os diga que no votéis a un partido por ser tal partido, que tenéis que votar a estos partidos para no votar a otro, no. Votad en libertad y votad a vuestros principios. Muy bien, gracias Diego. Adrián. Bueno, pues como ha dicho mi compañero Diego, este año las elecciones al Parlamento Europeo se ven más influenciadas por el clima de crispación política en el que se encuentra nuestro país. Y sí, las candidaturas son bastante resaltantes, como por ejemplo Irene Montero de Podemos, o Jorge Buxade, también Teresa Rivera, y todavía no conocemos el candidato del Partido Popular, pero seguramente sea otra figura bastante conocida dentro de este. Y también tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros votamos al Parlamento Europeo, nuestros políticos a los que votamos van dentro de los bloques en los que se compone este Parlamento. Con lo cual, pues tenemos que tener en cuenta que la legislación que se vote no va a ser la misma que la española. Para comentar una cosa que acaba de decir Adrián, ha dicho Feijóo que el 9 de mayo va a confirmar quién es la cabeza de lista por el PP. Todo apunta a que va a ser Dolores Montserrat, que ya ha habido una polémica porque ella era la que iba a sustituir a Alejandro Fernández en las elecciones catalanas, pero eso es otra historia. Ahora vayamos con Bernard. Yo tengo que contradecir lo que han dicho tanto Diego como Adrián. Yo creo que estas elecciones europeas, quizás con estos candidatos tan conocidos se le quiera dar más importancia, pero yo a nivel ahora mismo de calle no veo que sean unas elecciones relevantes como casi ningún año. O sea, la gente a pie de calle sigue considerando que son unas elecciones inútiles y el Europarlamento que seguirá siendo un cementerio de elefantes. Sobre todo lo he escuchado con el tema de Irene Montero, ahora que ya no tiene tanta relevancia a nivel político como en la anterior legislatura. Da la sensación de que se le quiere reubicar en algún sitio para que siga teniendo un poco de importancia. Pero bueno, que en resumen a la gente le sigue dando igual independientemente de los candidatos. Muy bien, Laura. Pero aunque le dé igual a la gente, no significa que no sean importantes. Yo aliento a que la gente vote en las elecciones europeas porque son muy importantes para este país y para los Estados miembros de la Unión Europea. Yo principalmente, ya que nosotros somos jóvenes, alentaría a los jóvenes, ya que estamos con las redes sociales y demás, de informarnos un poco más de por qué deberíamos de votar y juntarnos con personas, crear una red, por un tejido, por así decirlo, de la juventud por Europa. Además, aquí en la región de Murcia se está alentando desde el Ayuntamiento de Murcia, está haciendo varios proyectos de poner una caseta y demás para que la gente vaya informándose acerca de eso. Aquí la Universidad de Murcia también se va a hacer, puede ser que yo sea partícipe, pero eso, que aunque la gente sí que es verdad que no le importa realmente porque piensan que no le afecta en nada y pasan de ello, no es como una justificación, ¿sabes?
y si deberíamos de ir a votar. Adrián, Diego, ¿quieres decir algo ya que Bernard ha dicho que no estaba de acuerdo con lo que estabais diciendo? Sí, ¿Nos ponéis de acuerdo o Adrián primero? yo quería puntualizar una cosa sobre que dijo mi compañero Bernardino. Si bien es cierto que el Parlamento Europeo es considerado un cementerio de elefantes, donde van todos los políticos ya retirados, precisamente por eso es más preocupante y más importante que se le dé más importancia, porque ten en cuenta que precisamente en el Parlamento Europeo es donde se toman muchas decisiones de políticas arancelarias, políticas fiscales, que luego nos van a afectar. Entonces, si son decisiones que están llevando a cabo políticos que no fueron votados por un porcentaje importante de la población española y que además simplemente están ahí para seguir con una carrera política que en el Estado ya está muerta, entonces es una situación bastante grave. Precisamente por eso debería cambiarse un poco. Esa es mi opinión por lo menos al respecto. Si yo no vengo a decir que no sean importantes, vengo a decir el concepto que tiene la gente. La gente siempre ha pasado, ha tenido poca relevancia, pueden ser importantes por los temas por los que hemos hablado antes. Quizás si el primer partido más votado en España no es el PSOE, podríamos asociarlo a todas estas últimas acciones que hemos visto. Quizás pueda ser importante, al igual que, como se hablaba antes, fueron importantes para Pedro Sánchez en la autonómica. Yo solamente venía a decir que sobre todo la gente mayor, es importante que la gente joven se informe y coja conciencia de que estas elecciones sí pueden ser importantes, pero la gente quizá de 40 a 45 años en adelante sigue con ese concepto de cementerio de elefantes. Prepárate, Bernard, que tienes otra réplica por aquí al lado, aparte del Bueno, lado de es la que si de verdad queremos y Europa quiere hacer una especie de Unión Europea más tendente a la confederación, dando más competencia a la Unión y al Parlamento, yo creo que los europeos deberíamos ir mirando este Parlamento como si fuese una especie de Congreso de los Diputados, y creo que no debería de ser una cámara, un cementerio de elefantes para políticos a pique de retirarse. Y esa es una de las labores que tenemos nosotros como politólogos jóvenes, acercar a la ciudadanía, a nuestros amigos, familiares, primos, hermanos, que voten, porque las elecciones europeas son quizá para el público general no tan importantes como las generales o las autonómicas, pero en los comicios hay que votar, hay que informarse y votar. Yo vengo a hablar de los conceptos de España. En otros países de la Unión Europea sí que apuestan quizás por políticos poco conocidos, más jóvenes, para que inicien su carrera allí, quizás porque pueden ser más activos, intentar buscar algo mejor para su país, pero en España, que vamos siempre con el plan, el paso cambiado, el cementerio de elefantes. O sea, que tú dices, por ejemplo, el cementerio de elefantes, Irene Montero, que tiene 35, 36 años, pero es como lo que ha comentado antes Diego, Irene Montero ya en España tiene su carrera política terminada. En otros países sí hay más conciencia de que los políticos jóvenes se pasen primero por Europa, y sí está mejor caracterizada este tipo de elecciones. Esto que estáis diciendo de la edad y demás es especialmente trascendente porque en Francia, por ejemplo, casi todos los candidatos son gente muy joven y casi desconocida. Pero, por ejemplo, en Vox tenemos del tercer número, de la tercera cabeza, es Juan Carlos Girauta. Es un hombre que ya ha pasado por diferentes partidos y demás. Yo creo que ya solo le faltaba a Vox, ¿no? Ya solo le faltaba ese. Podemos llevar a Tamames otra vez al grupo, ahora con 90 años. Entonces, más o menos para recordar un poco a la gente, en España se eligen 61 eurodiputados y se eligen todos en listas cerradas. No sé si queréis comentar algo más sobre la gestión y la forma de votar y demás. Bueno, sí, una cosa que es recalcable en el caso europeo es que en el sistema europeo solo hay una circunscripción por país. En este caso, España constituye una sola circunscripción,
cosa que no pasa en el Congreso de los Diputados, a pesar de que muchos partidos han propuesto que se adopte un sistema electoral de esa índole. Partidos como Ciudadanos, también creo que Vox tuvo esa propuesta en su momento. Es interesante porque este sistema en sí favorece la participación de partidos no muy grandes, sino partidos más medianos, y también reduce la importancia de partidos que tengan mucho monopolio regional, como son los partidos nacionalistas o regionalistas. La Falange también. En la última europea la Falange sacó un buen número de votos. Bueno, yo creo que la circunscripción por comunidad autónoma o por provincia, un voto, una comunidad autónoma sería lo más justo, ya que hay partidos del típico partido medio del espectro nacional que obtiene medio millón de votos y no entra al Congreso de los Diputados debido a que no puede obtener ningún escaño en ninguna provincia. Sería algo muy justo a nivel nacional y además le quitaríamos peso a los partidos nacionalistas, que yo en este podcast no voy a entrar en valoraciones, pero yo creo que un partido nacional tiene más a los intereses nacionales de España que, por ejemplo, otro. Cuando Ciudadanos estaba en su auge, dándose a conocer, sí que incentivó mucho el voto en las elecciones europeas. De hecho, si no recuerdo mal, el primer sitio donde entró Ciudadanos, incluso creo que Vox también, pero Ciudadanos, el primer sitio en el que entró fue en el Parlamento Europeo. Lo incentivó bastante más y por ahí es por donde se empezó a conocer. Además estábamos a un año también año y medio de unas elecciones generales y por ahí es por donde tiró, pero ya a raíz de eso yo, por ejemplo, no he vuelto a ver en España otro partido que se preocupe tanto por las elecciones europeas. Yo recuerdo que Ciudadanos sí que apostaba muchísimo por el voto juvenil y demás, eran también candidatos jóvenes, estaba Albert Rivera, estaba Inés Arrimadas en Cataluña. Entonces, la gente votante de Ciudadanos iba donde decía Ciudadanos. Le daba igual que era en Europa o en España. Sí, Raúl, pero donde al final ellos se pudieron dar a conocer porque venía previo a unas elecciones generales fue para estas elecciones al Parlamento Europeo. No es porque el votante fuese donde dijeran, era porque ya ahí podían tocar algún puesto que los diesen a conocer. Quizás si no hubiesen sacado ningún eurodiputado, igual no hubiese cogido la fuerza que tomó después. De todas maneras, y no sé si voy a tener aquí, me van a corregir, yo creo que Ciudadanos empezó a hacerse fuerte en realidad en Cataluña, porque ahí es donde empezó a nacer y demás. No sé si... Bueno, y Vox empezó a hacerse fuerte en las elecciones andaluzas, que fue donde tuvieron ese resultado estrepitoso que nadie esperaba. Pero han aportado cosas muy interesantes, especialmente Adrián, sobre el modelo autonómico. Sin embargo, no sé hasta qué punto ese modelo sería precisamente beneficioso para esos partidos medios. Por eso también es que Ciudadanos había propuesto en su momento la circunscripción nacional para reducir el papel de los partidos regionalistas y nacionalistas, del cual no vamos a entrar en detalles, pero sí para que otros partidos medios, como en su momento lo era Ciudadanos, cuando empezó a aparecer en el escenario político, lo era. Y a ver, sí, tiene sus ventajas, pero a la vez tiene sus desventajas, porque por un lado es verdad que permite que otras fuerzas políticas y otras ideologías entren dentro del sistema político, pero también tiene sus repercusiones en cuanto a la gobernabilidad que puede ofrecer, porque es verdad que eso puede producir cosas como mayor partidismo, mayor polarización, mayor presencia de muchas ideologías, y va a ser más difícil hacer gobiernos, a menos que España adopte una cultura de gobiernos de coalición, como existen en otros países, como en Países Bajos o Bélgica, pero que en nuestro país verdaderamente es una novedad. Y no es una novedad que haya empezado con un buen pie, más bien hemos tenido demasiadas controversias con los dos gobiernos de coalición en los que hemos estado en la historia. Estas elecciones no hay que tomarlas como para que sea un escenario donde las regiones
sean las que lleven la voz cantante. Estamos hablando de que la circunscripción es España como país. Entonces, debemos centrarnos en un partido a nivel nacional que abogara por darle la voz a la población total de España en Europa. Si nos ponemos con partidos regionalistas, al final ellos van a tirar para lo suyo. Somos Región también quiso intentar sacar algo en las elecciones europeas, obviamente se estrellaron. Pero esto no es una región, un voto, no. Esto hay que pensar en el conjunto nacional, no solo el interés de mi región en Europa. Bueno, yo quiero replicar a mi compañero Diego y decirle que yo creo que en el Congreso de los Diputados ya hay suficiente variedad ideológica como para temer que si los partidos medios nacionales entrasen, la polarización sería mayor. También quiero decirle que el bipartidismo yo creo que tendría su fin, que cada gobierno va a estar abocado a pactar y a tener un gobierno de coalición, sea de la ideología que sea, y no lo veo malo para España. Un momento, un segundo, discrepo ahí. O sea, creo que vamos a terminar volviendo otra vez al bipartidismo. Bueno, digo, independientemente de si acabamos volviendo al bipartidismo, si se va a polarizar más el sistema, mi argumento no iba tanto sobre una valoración positiva o negativa de uno de los dos sistemas, simplemente era la presentación de los pros y los contras que podrá adoptar ese sistema electoral. Como todo sistema electoral que tiene sus beneficios y sus problemas, simplemente es una cosa que tiene que matizarse y que tiene que presentarse en todas sus facetas. No vengo aquí para hacer apología de un sistema electoral o hacer apología de otro o a decir que el bipartidismo es mejor que otro, no, simplemente es presentar los datos tal cual como están para que nuestros oyentes estén más informados. Está claro que ninguno venimos aquí a hacer apología de ningún sistema electoral, y con respecto a lo que ha dicho Bernardino, es posible que el bipartidismo vuelva, pero no tanto como PSOE-PP, sino como dos bloques ideológicos bastante marcados en el Congreso de los Diputados de varios partidos que tendrán que pactar entre ellos y formar gobierno. En eso sí que coincido. O sea, ya después de la última década que llevamos en España de la fragmentación del bipartidismo, cuando vuelva no va a ser con la fuerza que teníamos antes del escenario previo a 2015. Pero sí que tras la práctica desaparición de Ciudadanos, las últimas generales, donde ya cayeron partidos como Sumar o Vox, quizás vayamos otra vez poco a poco volviendo a ese bipartidismo. Obviamente no va a ser igual al previo a 2015. Vale, la pregunta que os quiero hacer para acabar, creo que ha sido bastante ilustrativo por otro lado, es el partido de Puigdemont, ya que todo va relacionado, porque la semana que viene quiero hablar sobre las elecciones catalanas con la gente de Cuarto. ¿Creéis vosotros que el partido de Puigdemont, que se presenta a las elecciones europeas, va a tener un resultado importante? Más que nada porque Puigdemont ha sido una persona que en Europa ha estado dando mucho, ha aportado mucho al debate político español. Entonces, si puede empezar, por ejemplo, Laura. Yo de Puigdemont no tengo mucha idea, pero ya que estoy hablando de los partidos que son más importantes y todo eso, también hay un partido, no sé si todavía es partido como tal, pero antisistema. Por lo menos a mí me gusta mucho ver podcasts y demás, y es el de Alvise. No sé si lo habéis visto, que está haciendo campaña para las europeas. Yo de Puigdemont no tengo ni idea ahora mismo, sinceramente, porque si no, prefiero ser sincera. Pero, hablando de otros partidos, pues ese también está. Y está muy interesante, por lo menos los podcasts. ¿Crees que puede tener representación del partido de Alvise? Podría ser, porque en Telegram tiene un montón de seguidores. Bueno, Alvise, quien no lo conozca, es un influencer
periodista y Sí. demás, que se ha peleado, que está en los juzgados. Sí, está metido en todo. Por ejemplo, con Ana Pastor, yo sé que Ana Pastor lo ha denunciado, Ábalos también, Illa, Fernando Simón, o sea, no sé hasta qué punto ha ganado en los pleitos, no y demás. Estuvo muy activo durante la cuarentena, Luis Pérez, yo me acuerdo Sí. que ponía unos carteles sobre el PSOE bastante curiosos. Yo me acuerdo de un vídeo que hizo él en la playa, que era como Pedro Sánchez tenía una sombrilla con el PSOE y había muertos en la playa. Entonces eso, no sé si le tumbaron el vídeo, no lo sé. Sí, y una foto como en una ladera de Madrid llena de banderas de España, una bandera por cada muerto del COVID. Bueno, si volvemos al tema del Puigdemont. Sí, vamos a volver a ese tema. Venga, Bernardo. Sí que Puigdemont ya empezó con la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo desde la sombra, pero alentando a la gente para poder seguir manteniendo su escaño en el Parlamento, entre otras cosas porque le da a él cierta impunidad. Ahora, volviendo al tema de la ley de amnistía, donde se abrió el debate de que aunque si se aprueba la ley tendría que llegar a España y tendría que ser detenido, entre comillas, pero él está alentando y se está viendo a la población catalana, incluso a catalanes y a Bélgica, a ver su discurso. O sea que si para un partido sí pueden ser importantes estas elecciones, es para el partido de Puigdemont. Diego. Por un lado, Puigdemont, desde que llegó a Bruselas, había pasado un poco al margen del escenario político. Sin embargo, como bien comentó mi compañero Bernardino, volvió a pasar a tener protagonismo con la ley de la amnistía y se le vio como una figura muy importante para que se pudiera configurar gobierno en España. Así que yo creo que por esa parte Puigdemont volvió a tener un protagonismo importante, así que es posible que sí obtenga ciertos resultados, aunque no puedo tener la claridad de si va a ser mucho o va a ser poco, pero yo creo que cierta repercusión va a tener. Y Adrián, ya para acabar. Bueno, yo creo que Carles Puigdemont es un personaje muy mediático en Cataluña y va a tener bastante tirón, no sé si lo suficiente como para obtener su escaño. No me voy a aventurar tampoco en decir muchas cosas sobre su candidatura al Parlamento Europeo, pues no estoy lo suficientemente informado de ello y no tengo nada más que añadir. Ojo. No solamente es un personaje mediático en Cataluña, o sea, pudiera pasar, esto ya en plan anecdótico, que le vuelvan a votar todos los habitantes de Ojo a Puigdemont, como pasó en el 96 cuando votaron todos a Convergencia y Unión. Esto ya es en plan anecdótico y un poco gracioso, pero... Lo que pasa es que yo creo que de cara a las elecciones europeas la población de Ojos no es determinante. No, esto fue en la europea del 96, no fue en una general. Fue para la europea del 96 donde en todos Ojos se pusieron de acuerdo para... Es posible que repitan esa gesta histórica. Sin duda, uno de los chascarrillos más destacables de la política murciana. Y sí, sería cuanto menos curioso. No creo que queramos alentar desde aquí a los habitantes de Ojo a votar a Puigdemont, pero bueno, sería muy gracioso. Lo que está claro es que Puigdemont se la juega todo. Ahora con las elecciones catalanas y las del Parlamento Europeo. Veremos a ver qué queda todo y cuando resulten ya los resultados, pues si queréis venimos otra vez todos y explicáis los resultados y demás, a ver si Luis Pérez ha conseguido algo. O qué ha pasado en Ojo. También. Vendremos con el vídeo de los pueblos de Murcia. A ver qué Sí, pasa. vamos a poner una fase exactamente que sea el primer punto del orden, sea Ojo. Hablaremos largo y tendido de los resultados más reseñables de los pueblos de la Murcia profunda. Vamos a llegar ya como para terminar con las preguntas del público, que como he dicho al principio, teníamos público. ¿Creéis que la irrupción de partidos como el que podría ser la PISE o el Frente Obrero
podría suponer en un futuro que más partidos pequeños logren entrar a las europeas y dar así el paso a las generales? Que si las europeas pueden ser el paso a partidos como el de Luis Pérez o Frente Obrero, pudiera ser. O sea, ya he comentado yo el caso de Ciudadanos, aunque Raúl ha comentado que tenía fuerza en Cataluña, pero era solo en Cataluña. O sea, si consiguen un buen resultado como para poder destacarlo, yo creo que sí. Igual el partido de Aloísa y Frente Obrero sean los que puedan desmarcar en un futuro a partidos como Sumar, Podemos y a Vox. ¿Alguien más quiere responder? Bueno, está claro que las elecciones europeas constituyen en sí un espacio que permite que nuevos movimientos políticos puedan ganar cierto protagonismo. Así que sí podría ser el caso de que, como son unas elecciones que, a pesar de que hemos insistido mucho en este tema, por el momento no se les ha tomado como mucha importancia, permite que estos movimientos puedan conseguir cierta importancia, ya que no se vota tanto en general, y eso también afecta a los otros partidos. Ahora, con la presencia de figuras como las que tenemos en estas nuevas elecciones, no sabría decirte. Podría ser, y sería interesante ver qué repercusiones tendría ello para el futuro de España, porque Albiz sería lo que consideraríamos en la ciencia política como un outsider, y sería la entrada definitiva de un outsider en el sistema político español, algo que no se había visto. Se vio en el caso de Italia con Berlusconi, en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, pero en este caso sería una novedad y podría ser interesante verlo. Adrián. Sin duda va a ser interesante ver cómo se desenvuelve en el Frente Obrero o el partido de Albize, que es una persona bastante mediática, que tiene muchos seguidores, como ha dicho mi compañera Laura en Telegram, y sin duda yo creo que su séquito de seguidores, en fin, a fin de cuentas también es un cúmulo de gente que podríamos calificar como outsiders de la política, los indignados, que yo creo que sin duda lo van a votar y ya veremos, porque va a ser bastante interesante. Y quiero dejar una pequeña cuestión. ¿Se pondrán los habitantes de Ojos de acuerdo para votar al partido de Albize? Puede ser. Lo que quiero preguntarle yo a Diego, ¿no fue ya Podemos, Pablo Iglesias, un tipo de outsider? O sea, él era alguien que no era conocido, se empezó a dar a conocer también por Twitter, por lo del 15M. No encaja con... La cosa es que Pablo Iglesias no era conocido de forma precedente en otro entorno que no sea el de la política. Eso es lo que distingue a un outsider de alguien que no sea un outsider. Pablo Iglesias empezó a ser conocido por la política. En cambio, Donald Trump, Berlusconi ya eran conocidos en el mundo empresarial. Ya Donald Trump era una figura muy importante, un magnate y tal, y entonces en que empezó a tener una figura política. Albize ya es conocido. El mismo caso sería el de Javier Milei. Milei ya era conocido, era una figura pública, pero como tal no estaba en la política. Ahora va a estar en la política y ahora es que va a cambiar la cosa. Bueno, creo que queda bastante clara la pregunta. ¿Hay alguna más? Pues si no hay más preguntas, damos por concluida el primer episodio del podcast y doy las gracias a mis compañeros, a Laura. Yo estoy muy agradecida porque cuenten conmigo. Me lo he pasado muy bien, yo soy bastante vergonzosa y he hablado bastante, he aportado y me he sentido muy cómoda. Diego. Bueno, quería agradecer a la Universidad de Murcia por habernos dado la oportunidad de que podamos hablar aquí. Esperemos que sigan contando con nosotros para la próxima y estamos aquí para todo lo que necesiten. Adrián. Bueno, mi primera experiencia grabando un podcast también ha sido muy enriquecedora. Yo quiero agradecer también a la delegación de Ciencias Políticas, a Raúl, a Carlos, que se han encargado de montar todo esto y que espero que siga durante mucho tiempo, porque la verdad que es un proyecto ilusionante. ¿Verdad? Nada, lo mismo.
que esto vaya adelante y que volvamos a tener otra vez la oportunidad de hablar. Y si nos ve alguien de Ojot este año es Alvise Pérez. Pues muchísimas gracias a todos y la semana que viene elecciones catalanas con la gente de cuarto. Adiós.